Ahora sí. Bueno, como estamos hablando sobre virus y malware, un payload o la carga de un malware no es otra cosa que lo que el software malicioso, el programa malicioso va a hacer una vez que está dentro de la computadora. ¿Ok? Por ejemplo, un gusano no solamente se autorreplica de forma sistemática. Los gusanos pueden tener objetivos específicos y muy claros. Si usted hace un software que se autorreplique en la memoria, ese software probablemente va a tener un objetivo, como por ejemplo, qué sé yo, destruir todos los archivos de Word que encuentre en una computadora, o autorreplicarse como una secuencia de código dentro de todos los archivos de Word de una computadora, para que en el momento en que una persona tome ese archivo de Word y lo lleve a otra computadora, el gusano pueda ir dentro de ese archivo de Word, descargarse en la otra computadora y comenzar un nuevo proceso de infección. ¿Ok? Probablemente ese gusano no va a hacer nada malo dentro de esa computadora. Entonces, no necesariamente una computadora infectada por un gusano está lenta. No necesariamente. Los primeros gusanos sí que ralentizaban la computadora porque el único objetivo que tenían era la autorreplicación. Pero ese no es el fin máximo de un gusano. Tampoco el fin máximo de un troyano es que una persona simplemente lo ejecute en una computadora. Es poder descargar una carga maliciosa, un payload. Por ejemplo, un gran ejemplo de un troyano son, por ejemplo, los parches para poder craquear videojuegos. Craquear videojuegos es una muy mala práctica, es una práctica que atenta contra la seguridad de un equipo de cómputo, atenta contra la seguridad de la información, y es una práctica también ilegal, porque nosotros no deberíamos de craquear ni de piratear ningún tipo de contenido, ni tampoco ningún tipo de software, no importa que sea un videojuego, porque los videojuegos tienen atrás un montón de gente trabajando que ha invertido días, meses, años de su vida para poder producir ese producto terminado que nosotros tenemos en nuestras manos, y es justo pagarlo. Entonces, por eso entre tantas cosas, es ilegal por eso. ¿Cómo es que se me olvidó el término? Pero es algo como bad menú, ahora sí es como le dicen. Es que no me acuerdo exactamente, digamos, como que lo usan para poder hackear eso que está diciendo. No So, sé, es que son cracks, son los cracks para poder craquear videojuegos. Sí. Entonces, básicamente, un troyano es un software que usted intencionalmente descarga en su computadora y que lo ejecuta en su computadora creyendo que es algo que no es en realidad. Muy posiblemente sí lo sea, muy posiblemente usted descargue un software para poder escuchar música en su computadora, un reproductor de música, probablemente él funcione como un reproductor de música. Lo que usted no sabe es que por dentro él está robándose todas las cookies que están en su computadora. Pero, ¿qué es una cookie? Una cookie es un archivo que se descarga a través del navegador web cuando nosotros estamos en un sitio, y ese archivo va a guardar información de sesión, va a guardar información del usuario, información de sesión, va a guardar información de lo último que usted estuvo haciendo en un sitio web. ¿Para qué? Para que la próxima vez que usted vuelva a entrar a ese sitio web tenga más velocidad de navegación, es decir, usted entra de una vez a lo que usted estaba haciendo. Cuando usted inicie sesión en Facebook o en la red social de su preferencia, y luego usted vuelve a esa computadora, y esa computadora usted vuelve a entrar al navegador y la sesión está iniciada, es porque hay una cookie en esa computadora que se mantiene ahí con los datos de sesión. Entonces, tras bambalinas, el navegador inicia sesión por usted porque hay una cookie que lo permite. Entonces, imagínese este problema cuando usted instala un reproductor de música que realmente es un troyano que se está robando todas sus cookies. Entonces, sus datos de inicio de sesión podrían quedar comprometidos. ¿Me explico? En cambio, un troyano... O sea, perdón, profe, entonces no es recomendable aceptar las cookies cuando le salen a uno en cualquier página del navegador. Todo depende. Si usted va a estar en una computadora ajena, que no es la suya, no es recomendable que usted acepte cookies.
Pero siempre que usted vaya a utilizar un computador que no sea suyo, que no sea un computador de confianza, lo más recomendable es utilizar la navegación de incógnito para evitar que el software malicioso que pueda descargarse en una computadora, que una computadora pueda tener, tenga acceso a datos de sesión de una sesión de navegación web. Porque el modo incógnito no es incógnito en internet, es incógnito para la computadora en la cual usted navega. ¿Le parece interesante? Sí, y es que yo no sé por qué, pero me gustó todo el tema ese de los virus y de la seguridad y toda esa cuestión. Es un tema muy importante. Es un tema muy importante. Por ejemplo, los troyanos. El troyano no es en sí, puede ser un software, puede ser un malware propiamente dicho, pero un troyano puede ser también un componente físico, un troyano puede ser un hardware. Por ejemplo, hay un tipo de ataque que se ha vuelto muy popular en entornos industriales de alta seguridad, que es, usted tiene un mouse, ¿verdad? Ese mouse usted lo agarra y usted lo conecta todos los días en su computadora, o usted lo tiene ahí conectado y usted lo utiliza y todo bien. Nadie sospecharía de un mouse. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted trabaja para la CIA y yo soy un espía ruso y entonces yo necesito poder tener acceso a la red interna de la CIA, pero eso es súper difícil porque la red interna de la CIA es súper bien protegida? Entonces, ¿qué hago yo? Yo ataco al eslabón más débil. ¿Quién es el eslabón más débil de una cadena de seguridad de la información, de seguridad de los datos? La persona, el ser humano, siempre va a ser el eslabón más débil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo acceder a la persona que limpia. Puede ser una persona humilde que tal vez necesite dinero y yo le digo, bueno, vea, le voy a pagar $1000. Usted lo único que tiene que hacer es conectar este mouse en tal computadora. Cuando usted haga su ronda de limpieza nocturna, va a quitar el mouse que tiene esa computadora y va a poner este otro. Y me va a traer ese mouse. Entonces yo le voy a comprar el mouse que está en esa computadora por $1000 y le voy a dar uno nuevo para que usted lo ponga ahí y no lo acusen de robárselo. ¿Qué pasa? Que ese ratón, en realidad adentro tiene un hardware electrónico que hace las veces de un caballo de Troya. Y puede robar información, puede infectar la computadora con otro tipo de malware distinto, más agresivo, o puede dejar una bomba de tiempo. ¿A quién le tocaron las bombas de tiempo? A nosotros, profe. Heiner, cuéntenos, ¿qué es una bomba de tiempo? Una bomba de tiempo es un virus, un software, pedazos de software que se meten malintencionadamente en programas o en archivos con determinados, puede ser activado por tiempo o por cierto tipo de acciones que lo activan. O sea, no es un virus como sí que desde que entra está tratando, sino que está hecho para que a cierto momento con ciertos, qué sé yo, no sé, algunas funciones o algo así, se active. O hasta la misma persona que puso el virus dentro de la computadora lo puede activar. Correcto. O sea, ya dentro, pues, la persona y la computadora que sufre un ataque de virus de tiempo ve que ya estaba infectada desde antes. Exacto. Exactamente. Entonces imagínense que este mouse entró a la empresa, entró a la corporación a través de alguien que nada más lo conectó ahí a cambio de $1000. ¿Quién no conecta un mouse por $1000? Y resulta ser que ese mouse lo que hace es que a través de la conexión USB inserta una bomba de tiempo en esa computadora que me va a dar acceso remoto a mí al equipo cuando sea de noche. Imagínense eso. Entonces ahí ese mouse entró a la empresa, entró a la arquitectura de información de la empresa como un caballo de Troya, a través de un ataque de ingeniería social que se le hace a una persona que necesita el dinero.
Pero hay sistemas de ataque más sofisticados, menos insidiosos, si se le puede decir así, pero igualmente efectivos. Como por ejemplo el clásico flash drive infectado. Eso es un caballo de Troya en toda la regla. Digamos que yo necesito infiltrarme en la red de un determinado negocio. Entonces yo tengo uno de estos. Esto es un USB flash drive, una llave malla. Entonces yo vengo y agarro esta llave malla y le pongo un pedacito de papel que dice fotos novia Cancún, fotos novia Ojo de Agua, chicas en bikini Jacó, y lo tiro en el parqueo de la empresa que yo quiero infectar. ¡Ping! Y ahí se quedó. Entonces alguna persona va a pasar por ahí, va a agarrar el flash drive, y por morboso va a ir a la computadora de su trabajo, lo va a meter ahí, o tal vez a la computadora de la casa desde la cual tiene acceso a la red del trabajo, la va a meter ahí para ver las fotos. ¡Ping! Y resulta ser que ese caballo de Troya adentro traía un gusano, y ese gusano entra a la computadora y se espera a que haya una conexión a la red interna de la empresa a la que yo quiero hackear, y entonces eso ya funciona como una bomba de tiempo, y en el momento en el que hay conexión se vuelve a convertir en gusano, entra a la red de la empresa y probablemente ejecute algún tipo de código malicioso como un ransomware. ¿A quién le tocaron los virus polimórficos? Yo sé que a algunos de ustedes le tocaron. Cuéntenos, Alison, sobre virus polimórficos. Bueno, lo que no entendí es que no cambia como el código que trae, sino que lo que hace es que como que se muta dentro de sí mismo. Entonces a veces lo que un antivirus, digamos, le cuesta mucho poder atacarlo o detectarlo por lo mismo, porque lo que hace es que los patrones de código que él tiene como que no los, digamos, los va cambiando, más bien los va cambiando, entonces cuesta mucho que tenga uno solo, y por eso el antivirus a veces le cuesta poder detectarlo. Correcto. Eso fue lo que yo entendí. Son muy difíciles de traquear, se comportan de diferente manera y pueden ser muchas cosas a la vez. Jorge, para usted, ¿cuál es el peor virus que hay? El peor virus que hay, el que infecta a un equipo crítico. Pero vemos, de todas las clasificaciones, para usted, ¿cuál es el que diga así? Si me llega a tocar ese virus, me jodí. No. Para cochinar la PC. No, es que no. Eso es una cosa que no puede llegar, digamos, a definirse de esa forma. Porque todo va a depender. Es decir, cualquiera de esas cosas, cualquier malware va a hacer potencialmente un daño tremendo. Entonces, el problema de un malware no está en el malware per se. Está en las consecuencias cuando el riesgo se materializa y se convierte en una amenaza. Cuando ya el riesgo se convirtió en un ataque, ya ahí es donde existe un verdadero problema. En estos tiempos, lo más temido que anda rondando por ahí son los virus de ransomware. Los ataques de ransomware son como los más temidos en este momento. Pero sin embargo, yo le tendría más miedo a un gusano que logre entrar en una planta nuclear y apague los enfriadores de fisión y genere un desastre nuclear de las proporciones de Chernobyl, que a un software que entre a un banco y se cargue todas las cuentas bancarias de las personas, ¿no? Por eso digo que todo depende. Profe, ¿por qué no inventamos eso? En años pasados, hace no tanto tiempo, sucedió que la CIA y ¿cómo es que se llama la agencia de contraterrorismo y espionaje? Ajá, la Mossad y la CIA
ejecutaron un ataque informático de corte militar. Ya estamos hablando de proporciones gigantescas. Me parece que fue una planta nuclear iraní y la desbarató. No generó, eso no desencadenó un desastre nuclear, gracias a Dios. Lo que sí generó fue que la planta nuclear dejara de funcionar. Voy a buscar ese hecho porque eso sí que sucedió. Y es muy interesante porque las plantas nucleares normalmente son entornos de seguridad de la información altamente militarizados. Y eso entró a la planta nuclear a través de una de estas cosas. Y ese fue un ataque que se gestó como con 3 o 4 años de antelación. Y no me refiero al desarrollo de la herramienta. Me refiero a la planeación de la infección. Porque el virus ni siquiera se liberó en el país. Liberaron miles de estas cosas infectadas por el mundo, esperando que en algún momento alguna de ellas llegara a la planta nuclear. Y así fue. Profe, ¿y cómo queda, o sea, cómo, sé que va a sonar un poco extraña la pregunta, ¿verdad? Pero de conocimiento, ¿cómo crea uno un software que sea un virus? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que la pregunta más interesante sería más bien cómo protegernos contra esas cosas. ¿Cómo se hace un virus? Programando. Los virus se programan. Existen herramientas y existen librerías que ya están disponibles en el mercado negro para que las personas puedan desarrollar sus propias herramientas de código malicioso. Siempre los atrapan. A los cibercriminales siempre los atrapan. Siempre. Al grado tal de que se supo que fue la CIA y que fue la Mossad quienes estuvieron detrás de ese ataque. Es que no recuerdo en este momento el nombre de la herramienta que se utilizó para ejecutar el ataque, pero estamos hablando de 2 países, Estados Unidos, Israel, con todo el presupuesto del mundo. Estamos hablando de 2 países que tienen todo el presupuesto habido por haber, todo el dinero que ellos quieran invertir en los especialistas de más alto nivel que usted se pueda imaginar, sacados de Silicon Valley, sacados de los rincones más profundos del mundo, especialistas de altísimo nivel, y los agarraron. ¿Sí me explico? Porque no crean ustedes que ellos libremente dijeron, sí fuimos nosotros. No, eso no sucedió así. Kaspersky, si mal no me equivoco, que fue la compañía de antivirus que analizó el ataque, encontró los patrones de desarrollo que los guió directamente a Estados Unidos y Israel. Y llegó el punto donde estos 2 gobiernos no tuvieron más alternativa que decir, sí, fuimos nosotros. Así que espero que ese simple hecho le quite las ganas a cualquiera de querer incursionar en ese mundillo. No, pero no es porque uno quiere crear, sino como conocimiento general, o sea, ¿cómo hace esa gente para crear eso? O sea, programando. Se estudia y se lee cualquier cantidad. Ahora, siempre caen. Los mejores del mundo caen y han caído y caerán. Chema no cayó porque nuestro sistema es una porquería, pero sí cayó, digamos, se supo quién era, se supo quién fue el que se robó y qué fue lo que se robó, se supo todo. Que no hubieran herramientas políticas ni judiciales para poderle poner un proceso es otra cosa. Pero no hablemos de ese señor, porque si usted habla de ese señor se le aparece, y lo último que usted quiere es que ese señor se le aparezca. Así que no hablemos de ese señor, ni de nadie de ese apellido. Y menos del hermanillo menor, que ya no me acuerdo cómo se llama, Mariano, porque ese asusta. No. Cuando el diablo necesita algo muy difícil de hacer, manda a Mariano.
¿Usted se acuerda de John Wick? Mariano. Ese fue el que lo mató, güey. Sí. Bueno, entonces sí, es un tema muy interesante. Ahora, más interesante todavía son las contramedidas, cómo hacen los antivirus para poder luchar contra estas cosas. Hay un tipo de algoritmo que es el algoritmo principal que se utiliza para poder desarrollar. Un toquecito para buscar cómo era que se llamaba. Son una clasificación específica. Déjenme buscar, porque ya no me acuerdo cómo era que se llamaba el tipo de algoritmo que utilizan los antivirus. Hay una disciplina del conocimiento que se llama análisis de malware. El análisis de malware, cuando usted estudia análisis de malware, usted literalmente aprende cómo se hacen los virus para poder desarrollar contramedidas. Vamos a ver cómo era que se llamaban estos algoritmos, porque tienen un nombre muy particular. Se llaman algoritmos heurísticos. Los algoritmos heurísticos son muy interesantes porque trabajan de una forma muy general, analizando el comportamiento del software que se ejecuta en la memoria RAM. Eso es una cuestión muy interesante. Ustedes saben que, digamos, hablando de arquitectura de computadores, cuando nosotros tenemos una computadora, la computadora está compuesta por ciertos componentes muy normales, muy típicos, basado en la arquitectura de John von Neumann. Estamos hablando de microprocesador, de la placa base, claramente, de una unidad de procesamiento aritmético o ALU, una GPU y una memoria RAM. Podemos tener también un disco duro. Digo podemos porque no necesariamente tenemos que tener un disco duro. Usted puede tener una computadora fundamentada solamente en la placa base, su procesador, su ALU y su memoria RAM. ¿Sí? Sin ningún tipo de sistema operativo. De manera que cada vez que usted encienda la computadora, usted tenga que cargarle el sistema operativo cada vez que la encienda. ¿Ok? Eso es algo perfectamente factible. De hecho, las computadoras hace mucho tiempo eran así. Usted le podía tener una computadora completamente en blanco y meterle un disquete, y ese disquete traía un sistema operativo basado en Unix o un sistema operativo DOS, y ya la computadora, una vez que usted metía el disquete, ya arrancaba y usted trabajaba con ese disquete como sistema de memoria principal. Si ustedes agarran hoy en día un Arduino, ustedes pueden armar una computadora con un Arduino. El Arduino es una placa base que viene con un microprocesador y que tiene memoria RAM, pero también tiene memoria ROM. ¿Quién se acuerda y quién sabe qué es la memoria ROM? No todos, porque me saturan el audio. Chicos, chicas, memoria ROM. Esa es la memoria no volátil, ¿no? Esa es la memoria no volátil. Se llama Read Only Memory. Los Arduinos tienen un tipo especial de ROM, que es una memoria no volátil, pero que se puede escribir. Entonces no es una ROM, no es solamente de lectura, también se puede escribir. Inclusive la ROM también se puede escribir. La ROM se escribió en algún momento. Lo que pasa es que la ROM de un computador no es fácilmente sobreescribible, ¿ya? Eso ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Normalmente, ¿qué almacenamos nosotros en una ROM de una computadora cualquiera? El BIOS, la BIOS o el CMOS, que es el sistema operativo más primigenio que tiene la computadora antes de que el sistema operativo que nosotros usamos arranque. Es un sistema operativo que nosotros no usamos, que usa la computadora para poder arrancar. Entonces, nosotros en una tarjeta de Arduino podemos programar un comportamiento específico
para una circuitería muy específica que nosotros diseñemos sobre la placa de Arduino. Así es como se hacen los proyectos de IoT. Usted viene, programa en el lenguaje este de Arduino, que ya no me acuerdo cómo es que se llama, hace algo. Usted programa una rutina que haga una determinada función, que prenda un LED cuando la temperatura llegue exactamente a 17 grados centígrados en la casa. Entonces se va a prender un LED. ¿Ven? Por ejemplo, usted puede hacer un proyecto de IoT para poder mantener controlada la temperatura de un acuario. Entonces, cada vez que la temperatura del termostato baja a cierta temperatura, se encienda una alarma o que envíe un mensaje de texto a un celular diciendo que la temperatura ya bajó. X. Cualquier cosa de esas es posible hacerlas con Arduino. Pero ¿cómo? El Arduino tiene una memoria, una SD-ROM que puede ser escrita y que se va a mantener en el Arduino, se va a mantener en la placa porque es no volátil. ¿Ven? Pero ¿qué pasa si nosotros requerimos almacenar información en ese Arduino? Bueno, si es un Arduino Mega que tiene la capacidad para poder conectar un flash drive, él va a utilizar ese flash drive como disco duro. Pero estamos hablando de un Arduino más sofisticado. Ven, pero si ustedes ven, sigue teniendo las mismas partes que tiene un computador convencional, que eso se llama arquitectura de von Neumann. Microprocesador, unidad de procesamiento aritmético, memoria RAM, tarjeta madre y de ahí en adelante lo que usted le quiera poner. Por ejemplo, un Arduino normalmente no tiene GPU, porque el Arduino normalmente no va a arrojar una respuesta en pantalla. Un Arduino 1 no, pero eventualmente un Arduino Mega podría, porque usted puede comprar un componente especial que es otra tarjeta, una tarjeta de GPU, que usted se la puede poner al Arduino Mega. Inclusive hay versiones de Arduino 1 en las que ya es posible ponerle este módulo adicional para que usted haga una computadora a partir de un Arduino, una computadora con un sistema operativo basado en Linux, por ejemplo, un Puppy Linux o un Linux bien reducido, etcétera. El programa que tiene que usar tiene que ser ligero. Sí, claro, ligerísimo. Y la programación tiene que ser una programación muy optimizada para que utilice la mínima cantidad de recursos posible. Pero, ¿cómo fue que llegué yo a este tema? Ya se me olvidó. Profe, una pregunta. Sí, Digamos, si uno quisiera estudiar más adelante ciberseguridad, bueno, yo pienso, ¿verdad?, que uno para combatir un virus, porque obviamente eso trabaja a nivel empresarial y un montón de cosas más aparte del caso, sería como lo indicado aprender a hacer uno para poder combatirlo, o no es necesario del todo saber cómo crearlo, sino solamente cómo combatirlo. ustedes ya están en el lugar correcto para la carrera de ciberseguridad. De hecho, la mayoría de los especialistas en ciberseguridad empiezan estudiando redes. Entonces, a partir de ahí, es decir, aquí cualquiera de ustedes que quiera continuar su carrera en ciberseguridad ya está en el lugar correcto. Porque lo primordial que tiene que saber un especialista en ciberseguridad es redes. Ahora, un especialista en ciberseguridad que trabaja con malware es un poco diferente. Ya es un especialista en ciberseguridad que no necesariamente tiene que saber de redes, pero sería muy bueno que sepa, pero que también tiene un conocimiento muy profundo en desarrollo de software, ¿verdad? Entonces ya ustedes están en el lugar correcto. De hecho, Cisco tiene varias especializaciones después del CCNA que van orientadas a ser profesional en ciberseguridad, porque a la hora de la hora la gran mayoría de los ataques se dan a través de redes de diferentes tipos, redes cableadas y redes inalámbricas. Profe, y para hacer la enseñanza más especializada, ¿es en la universidad o es en alguna academia como Cisco o algo así? Interesante pregunta. Las universidades, todas las universidades dan una formación generalista. Entonces usted no puede hacerse especialista estudiando una carrera a nivel de bachillerato. Las especializaciones se dan a nivel de posgrado, ya a nivel de maestría o a nivel de doctorado. Entonces, las carreras universitarias se sacan cuando usted desea tener una formación
más holística en el área de especialización que usted quiere, ¿verdad? Entonces ahí ya es cuando usted bueno y dice, bueno, yo quiero ser un computer scientist, entonces yo lo que quiero hacer es hacer investigación académica acerca de cómo es el malware, cómo se constituye, cómo afecta a la sociedad, cómo afecta a la psique humana, cómo afecta a la psicología del usuario que es afectado por un malware. Entonces yo quiero estudiar una carrera universitaria, voy a sacar un posgrado y voy a terminar en un doctorado, me voy a ser investigador y tal. O también usted puede decir, bueno, es que yo lo que quiero es especializarme de una forma muy profunda en el tema de ciberseguridad y ahí también de una perspectiva muy profesional, lo recomendable es que se estudie una carrera universitaria desde el bachillerato, la licenciatura, y luego se saque un posgrado en especialización en ciberseguridad, que lo da, por ejemplo, en este momento lo tiene Senfotec. Ese es un posgrado profesional en ciberseguridad aquí a nivel de Costa Rica. Ahora, usted también puede decir, bueno, pero es que yo quiero verlo más bien no desde una perspectiva profesional, sino quiero verlo desde una perspectiva más académica. Entonces usted saca su bachillerato, su licenciatura, y entonces usted se mete a una universidad como el Tecnológico, como la Universidad de Costa Rica, a sacar una maestría académica, pero usted le da la dirección a ciberseguridad. Ese es el asunto que tienen, por ejemplo, las maestrías en las universidades públicas, que usted es quien decide qué dirección de especialización le va a dar usted a su maestría. Más o menos, porque también se depende mucho se depende bastante de la disponibilidad de los cursos que la universidad pueda o no pueda dar, porque a veces un curso no lo abren este año, lo abren esto, y si usted no le precisa el tiempo, pues entonces perfecto. Pero en ese sentido también están las universidades en el extranjero. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, no hay doctorados en ciberseguridad. En España sí, pero eso va a depender muchísimo. Ahora, usted qué es lo que quiere ser, es un especialista en ciberseguridad. Usted también lo que puede hacer es dedicarse a sacar certificaciones internacionales. Por ejemplo, ustedes perfectamente sacan este técnico y deciden empezar a estudiar especializaciones en ciberseguridad y sacar, por ejemplo, el Ethical Hacker, que el Ethical Hacker es como lo más básico que hay, aunque propiamente dicho, dentro de Cisco hay un montón de certificaciones en ciberseguridad bastante interesantes. De hecho, yo conozco una ingeniera industrial que ella actualmente se dedica al campo de la ciberseguridad. Ella trabaja en la administración y configuración de firewalls de Cisco, y a eso se dedica ella, a firewalls de Cisco. Y esa mujer gana en este momento como $4,000, $5,000 al mes. Y digamos, ella sacó su carrera en ingeniería industrial, y como para tener algo más ahí, por si acaso, sacó el CCNA y siguió sus certificaciones hasta que sacó la de firewalls de Cisco. Y cuando ya tuvo esa, fue que empezó a trabajar en ciberseguridad. Ahí fue cuando ella disparó su carrera. Entonces estamos hablando de una persona que sacó una carrera universitaria, pero que a la hora de la hora no ejerció su carrera universitaria y se dedicó a ejercer su carrera en ciberseguridad, que construyó a partir de un técnico y de certificaciones. Excelente, Pablo. Muchas gracias por la presentación. Con gusto. Sí, ya recordé cómo fue que llegué a la arquitectura John von Neumann. Entonces, digamos, entendiendo eso, tenemos que entender el papel de la memoria RAM en un computador. Una memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio que es volátil y en la que se van a almacenar absolutamente todo. Ahí se almacenan las instrucciones que va a ejecutar el procesador y también los datos que va a utilizar el procesador a la hora de ejecutar esas instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, usted agarra una calculadora y usted le dice a la calculadora: súmeme 1 más 2. La instrucción es súmeme, pero los datos son 1 y 2. Eso va a estar almacenado en la memoria RAM de la computadora. Eso puede estar almacenado también en la memoria RAM del Arduino Uno. ¿Ok? Entonces, ese programa que nosotros estamos poniendo ahí para que sume, tiene un comportamiento. Ese programa tiene un patrón de comportamiento. El software de heurística analiza todo lo que existe en la memoria RAM
para entender si esos patrones son concluyentes con una posible infección, con una posible amenaza. Ahí es donde los detectan y entonces así es como el antivirus detiene posibles amenazas y las destruye. Porque los antivirus primero tratan de poner en cuarentena, pero si no pueden poner en cuarentena, destruyen. Literalmente pueden agarrar un proceso que está ejecutándose en memoria y matarlo. Entonces los antivirus son fascinantes. De hecho, los antivirus son bastante más fascinantes que los virus per se. Así fue como había llegado yo a ese tema. Ya se me había hecho a mí un chispero. Sí. Bueno, la retroalimentación de esta actividad, a los que no les he dado retroalimentación todavía, en el transcurso de entre hoy y pasado mañana, voy a estarles haciéndole llegar la retroalimentación a todos los que todavía no se las he dado. Me parece que voy bastante al día con la retroalimentación de los trabajos en los foros, pero igual voy a echarme una revisadita para ver cómo vamos. ¿Alguien ha tanteado la sesión 3 ya? Sí, yo Pero, Pegué una mantilla, pero perfecto. Vean que Ya las... descargué todo. Ex- Ya descargué todo, ¿no? Excelente. Vean que si ustedes revisan la sesión 3, la sesión 3 es bastante similar con el taller de programación, porque en el taller de programación se instala el WSL y se configuran algunas herramientas como el Python o así, pero aquí vemos propiamente dicho lo que es el MS-DOS, la consola de comandos y el WSL. Así de manera bien general. Vean, cuando en las actividades yo les digo a ustedes que me pongan diferencias entre una cosa y otra cosa, yo no quiero que ustedes vayan a internet, copien algo que encuentran en internet y luego me lo peguen ahí. Eso para mí no tiene ningún valor. Yo lo que quiero es escuchar su voz, o sea, leer la voz de escritor de cada uno de ustedes. Entonces yo lo que necesito es que usted con sus propias palabras me diga a mí en qué se diferencia el DOS de la consola de comandos de la terminal, cómo es que son diferentes con lo que ya usted leyó, no que copie y que pegue cosas que traiga de internet. Yo eso sí necesito ser muy claro. Yo no quiero que digamos, a partir de ahora en adelante, en ninguno de los trabajos que yo les asigne, yo no quiero ver copiados y pegados desde internet. Necesito que ustedes sean breves, que sean concisos, que aprendan a sintetizar y que aprendan a poner su visión, su punto de vista. Porque a la hora de la hora eso es lo que yo necesito saber, que ustedes entendieron, que comprendieron algo, o que no lo comprendieron, para entonces poderles ayudar a que lo comprendan. ¿Sí me explico? Hello. Vean que o sea, es más fácil, pero al mismo tiempo es más difícil. Porque ir a internet y buscar cosas y copiar y pegar, pues es muy fácil. Y sentarse y pensar duele, porque usar el cerebro duele. Por pensar es doloroso. duele. Y no se los estoy diciendo porque ustedes sean estudiantes. Yo también soy estudiante. Y cuando yo me tengo que sentar a analizar, pensar, sintetizar y construir, eso a mí me duele. Eso se me genera un dolor ahí físico. Porque hay que procesar la información y decir, bueno, esto es esto. Por eso es que yo les hago a ustedes esas preguntas. Bueno, ¿qué es entonces un gusano? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se diferencia de un troyano? ¿Cómo se diferencia de un polimórfico? ¿Qué tiene además un polimórfico? ¿Cómo se comporta una bomba de tiempo? Ese tipo de cosas es lo que yo quiero que ustedes sean capaces de comprender y de decir. Ahora, algo muy importante. Las participaciones en los foros, mi intención es que ustedes vayan y lean lo que hicieron sus compañeros. Eso es súper crítico, súper importante. Yo sé que ustedes están bien comprometidos con la materia, ustedes están bien comprometidos con el aprendizaje, y como tal es súper importante que ustedes vayan y lean lo que hicieron sus compañeros y hagan preguntas.
en la participación de sus compañeros. Por eso estamos usando la estructura del foro. Entonces ustedes van y le hacen preguntas a su compañero y me hacen preguntas a mí. ¿Sí? Para que puedan profundizar en todos los temas y no se queden solamente con el tema que les tocó. Porque todos los temas son muy interesantes. Cuando vayamos a ver el tema de desarrollo web, ahí vamos a ver un montón de cosas muy interesantes. Vamos a construir páginas web. Y es muy importante que ustedes trabajen entre ustedes, que se pregunten, mira, ¿cómo hiciste tal cosa? Mira, eso te quedaría mejor si en vez de utilizar esta etiqueta de CSS, utilizas esta otra etiqueta de CSS. Mira, esto te quedaría mejor porque a nivel de semántica, el HTML en realidad no deberías de poner un artículo en el footer, deberías de ponerlo dentro de la etiqueta article, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, que ustedes se ayuden, porque el objetivo es que constituyamos un entorno de aprendizaje, que constituyamos una comunidad de aprendizaje y que entonces todos de manera muy dinámica podamos irnos dando retroalimentación, haciéndonos preguntas. Pregunten, no se queden con las preguntas, hagan las preguntas, pregúntenlas en el foro. Ahí está el foro, y la idea del foro es justamente eso. ¿Por qué? Porque el foro va a estar ahí, entonces ustedes pueden ir y revisar el foro. Inclusive ustedes pueden hacer un comentario en un foro, quedarse con la duda, hacerse una pregunta a ustedes mismos, ir a revisar y luego volver al foro y contestar sobre lo que ustedes ya preguntaron. Eso hace que los foros sean tan útiles, tan flexibles y tan interesantes. Vean, aquí con respecto a la actividad, aquí solamente hay una actividad, solamente les puse una actividad para la sesión 3. Pero esta semana, vean que esta actividad es de fecha de entrega hasta, tienen tiempo, bueno, mentira. Esta era para el 10 de agosto. Pero esta sesión llega hasta el 18. Lo que quiere decir que esta actividad es hasta el 18. Eso lo voy a cambiar ahí. Porque habíamos corrido todas las actividades y fue que esa se me quedó sin correr, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ven que esta fue la que quedó para el 10. Entonces, como esta fue la que quedó para el 10, esa otra tiene que quedar para el 18. Yo necesito que por favor conteste. Estoy en la plataforma. Pero si quieren que comparta pantalla, yo les voy a compartir pantalla. Déjenme compartirle pantalla. ¿Ven la pantalla ahí? Gracias, profe. ¿Ven pantalla ahí? Sí, pero Ok. Entonces, vean que estas actividades de la guía autónoma de aprendizaje, yo necesito que todos por favor las llenen. Cuando ustedes trabajen en una sesión, necesito que llenen esto. Esto es demasiado necesario. Esto es demasiado necesario. Así que por favor, no se queden sin llenar ninguna. Tenemos 3. En la sesión 1, en la sesión 2 y en la sesión 3. Y cuando habilite la sesión 4, también va a haber una en la sesión 4. Entonces, esa actividad es de corte obligatorio. ¿Sí? Siempre que esté esta actividad aquí, es de corte obligatorio. Así que por favor, contéstenla. Es un cuestionario, se contesta súper rápido, súper fácil. Y a mí me llegan de una vez las respuestas. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes están trabajando con guías autónomas de aprendizaje, con el archivito nada más que les da a ustedes actividades para que ustedes hicieran ahí solo con ese archivo, el archivo tenía unas preguntas que ustedes tenían que contestar al final. Ya ahora simplemente las llenan acá, pero es lo mismo, son las mismas preguntas. Hay unas que son obligatorias y hay otras que son opcionales, pero yo les agradezco por favor que contesten todas las preguntas. Yo realmente estoy tratando de darlo todo para que ustedes les vaya bien, para que ustedes comprendan los contenidos, para que ustedes estén contentos. Por favor, necesito que contesten las GTAs. Es lo único que yo les pido, que contesten las GTAs.
Les decía que en la sesión 3 yo les voy a agregar más actividades. Les voy a agregar una segunda actividad. Esa segunda actividad, que no va a ser esta siempre va a estar aquí, ¿verdad? Esto es lo que hay. Pero les voy a agregar otra actividad aquí. Y esa actividad va a ser optativa. Pero encarecidamente les recomiendo que la hagan. Porque esa actividad van a ser prácticas en la consola de comandos. Después de esas prácticas optativas, yo les voy a poner otro cuestionario de estos que se llenan a través de Google Forms para que ustedes contesten cosas de esa actividad optativa. Van a ser preguntas que van a tener que contestar a partir de la experiencia. ¿Preguntas? No, profe, ya todo bien. Vean, vamos a ir a la consola de comandos.